tocar tres temas centrales de los que nosotros pretendemos que ustedes más o menos nos cuenten la postura de su partido. Y bueno, después los chicos tienen algunas preguntas sobre otros temas en general, pero siempre con esta misma idea de conocer, o sea, en primera persona, la idea de, en este caso, un militante o un funcionario o simplemente alguien que está acá representando a un partido o a una posición política. Se los pasé a ustedes, a Iván y Fedra, pero se los recuerdo acá, y seguramente los chicos lo deben tener ahí a mano, si no, ténganlo chicos. El primer punto era, desde su posición o desde su fuerza política, cómo proponen la distribución de la riqueza en un país como Argentina. Se entiende que tratamos de aterrizarlo lo máximo posible a nuestro contexto. No sé no sé cuál de los dos quiere empezar o de qué manera lo quieren hacer, o si les cuento los tres ejes y ustedes hablan directamente de ellos tres, o vamos uno por uno. Sí, Iván. Bueno, no, capaz que podría ser uno por uno, me parece, quizás para poder ir, que se vaya entendiendo y quizás no quede una mezcolanza muy compleja, muy larga. Para mí, para ir dividiendo temas, Sí. quizás uno por uno, como los debates que ya la tele nos ha, digamos, mantenido al tanto. Eh, Propongo eso y lo Perfecto. dejo a criterio de ustedes. Dale, dale, me parece bien. No sé, Fedra, si tenés alguna opinión, o los chicos, obviamente. Empezamos con esta cuestión primero de distribución de la riqueza y escuchamos, si querés comenzar, Iván, ya que Fedra te cedió hoy el lugar. Bueno, bueno, antes que nada, una cosita que me olvidé de la presentación, ya que lo dijo Fedra. Yo, si bien ahora estoy en Capital Federal, viví varios años en la Reconquista también. Así que bueno, de alguna forma me siento parte de Santa Fe, nunca lo abandoné del todo. Así que nada, bueno, con respecto a las posiciones, bueno, seguramente con Leonardo habrán visto que los términos de derecha e izquierda tienen que ver ya desde la Revolución Francesa con una ubicación dentro de las cámaras y que tenían que ver con una cuestión más sobre qué tipos de políticas, tanto en lo político, en lo económico y en lo social, iban a desarrollar esta serie de partidos, algunos más progresistas y unos más conservadores. Bueno, los de la izquierda son los que se reivindican más progresistas de alguna forma. En este caso, los partidos de izquierda, ¿qué proponen? Proponen una distribución de la riqueza, pero no una redistribución desde el punto último. No es que el Estado deba, digamos, acaparar todo y que después distribuya. Lo que nosotros proponemos no decimos de 0 a 100, no decimos tipo, che, mañana de repente, o sea, no, yo me considero anticapitalista, considero que en el capitalismo eso no se puede hacer, que hay que cambiar el sistema de raíz. Para cambiar ese sistema de raíz, la distribución de la riqueza, no redistribución, la distribución de la riqueza tiene que ser desde el origen. ¿Por qué? Porque para los que somos partidarios, en este caso del PTS, donde milito yo, la fuente de la riqueza y el motor de la historia es el trabajo, a diferencia de otros partidos que lo proponen como que la meta es la obtención de ganancias, ¿no? En el actual sistema, ¿por qué no se puede hacer una redistribución? Porque si el objetivo máximo de toda persona es obtener más ganancia, vos vas a tratar de extraer de aquel trabajador que depende de uno, de aquellos negocios que uno realice, una tajada mayor, siempre mayor, porque ese va a ser el objetivo. Para los que nos reivindicamos de izquierda, la forma de distribución de la ganancia tiene que ser donde los propios trabajadores sean los dueños de lo que se llaman medios de producción, que en este caso son herramientas, fábricas. Si los propios trabajadores se organizan de distintas formas, la cooperativa es una de ellas, donde no haya una persona que se apropie de esta ganancia, sino que se distribuya
desde la producción misma, estaríamos en mejor condición para todos y todas. Así que bueno, ahí... Bueno, muchas gracias, Iván. La verdad que súper bien que hayas introducido el tema de lo que sucedió en la Revolución, porque creo que esa imagen, ese cuadro, nos muestra muy bien por qué se le llama izquierda y por qué derecha. En definitiva, fue una cuestión más de que un lugar donde se pusieron geográfica o personalmente, y de ahí se definió el nombre para cada tipo de ideología. Tengamos en cuenta también que los conceptos de distribución de la riqueza, los valores, etcétera, van a ir cambiando también izquierda a derecha en todos los países, porque todos los países tienen como concepciones un poco distintas o políticas distintas, dependiendo la forma de organizar su gobierno, sus leyes y sus instituciones, y es así donde vamos a encontrar a algunas izquierdas o derechas que no son idénticas en todo el mundo. Tenemos republicanos y demócratas, conservadores y laboristas, republicanos y socialdemócratas, socialistas y liberales, y es por eso que acá en Argentina también va a ser distinto esto. Entonces por ahí los conceptos no van a ser tan idénticos en todos lados. Lo explico a raíz de que van a ir escuchando un montón de cosas que no se van a identificar propiamente con lo que hoy vamos a decir, porque lo tenemos que traer al terreno Argentina. Aclarado esto, también quiero remarcar que por ahí el partido, el PRO, es el que se llama Propuesta Republicana, Propuesta Republicana, perdón, es un partido no ultraderecha, sino que es más centro-derecha. Yo incluso estoy convencida de que los extremos no son buenos, ningún extremo es bueno, se terminan después identificando incluso porque son tales extremos que llegan a los totalitarismos, que hoy se ve muy poco, se ve menos, pero hubo un gran periodo de tiempo en la historia mundial y latinoamericana incluso, que se dieron estos extremos que no son sanos, no son buenos. El partido del PRO es muy nuevito, lo había dicho al principio, nació después de la crisis, o con la crisis del 2001 acá en la Argentina, una crisis que tuvo un impacto social, económico y político muy fuerte, muy importante, y es ahí donde se gestó un partido que no fue tanto a hacer o no se diseñó como una fuerza ideológica como ser la UCR o el peronismo, donde imponen un adoctrinamiento a la sociedad, sino que nació más con una vocación un poco como una alternativa electoral en ese momento. Por eso lo sitúo en lo que fue la realidad de cómo nació, y ahí entender un poco que no es tan de derecha, sino que es centro-derecha. Es por eso que para hablar de la distribución de la riqueza en el PRO, o en este partido, que no es de derecha total, de centro-derecha, hay que ver la heterogeneidad con la que se manejó el partido para poder volcar esos valores y diseñar cuáles son los niveles que utiliza para el discurso y para llevar a la práctica las cosas. Este partido también tiene como características que se creó en principio por emprendedores, por empresarios, mucha parte de lo que le llamamos nosotros el campo, intelectuales. También se ha conformado, es una coalición, entonces hoy Juntos por el Cambio tiene también sectores peronistas, tiene sectores radicales, es muy heterogéneo, entonces hay mucha diversidad en distintas concepciones. Pero en sí lo que propugna es que si bien que se lo caratula como capitalista, lo que propugna es que primero hay que saber qué riqueza se va a distribuir. Es decir, si vamos a hablar de distribuir una riqueza, hay que saber de dónde va a salir esa riqueza. Primero, reforzar eso. Entonces, lo que se pone énfasis es en buscar, a ver, en Argentina, por ejemplo, ¿dónde tenemos la principal fuente de riqueza? Hoy en día, la principal fuente de riqueza la tenemos en lo que es el recurso natural.
Es por eso que lo que se debería apoyar, lo que propugna este partido en apoyar, es la productividad desde ese lado. La productividad en el suelo, en el campo, en apoyar esto, no libre de impuestos. Nunca libre de impuestos porque, dicho sea de paso, con el gobierno anterior vimos que los impuestos habían subido bastante, pero dejarle libertad, poniendo impuestos, pero para generar así más trabajo. ¿Me explico? Que la riqueza se distribuya con apoyando primero la producción de esa riqueza para incluirle nuevas tecnologías, para que así resurja un trabajo genuino. El trabajo genuino, la mano laboral genuina es la que se le llama, a la que no la brinda el Estado, porque la idea del PRO es achicar el Estado, que el Estado sea eficiente y no engrosarlo, es decir, que la gente no dependa de un gobierno para que le dé el trabajo, sino que dependa de su esfuerzo, de su dignidad, brindar libertad económica al productor, a los que producen. No solo hablo del campo, me situé en eso porque es por ahí en nuestra Argentina es una de las principales fuentes de riqueza. Pero no depender de la voluntad de un gobernante para que las personas puedan tener trabajos o puedan tener acceso a más derechos, sino que el derecho, la dignidad, salga desde la misma persona, desde el mismo individuo, pudiéndose hacer a sí mismo su riqueza. Es decir, que y sacar un poco este discurso de que la riqueza de uno va en detrimento del otro. No, todos tenemos que tener la libertad y plantear las condiciones en un país para que todos podamos hacernos de nuestra riqueza sin el detrimento del otro. No se lo vende a esto como algo tan fácil, porque las desigualdades existen, hay mucha desigualdad y es ahí donde el Estado debería intervenir, ¿no? En tratar de plantear acercar un poquito más estas desigualdades. Es decir, libertad, impuestos, generar competencia, una competencia, tratar de igualarla, tratar de mitigar la pobreza, generando así una distribución, un plan, que no siempre es un plan un super plan, digamos, de redistribución de la riqueza o distribución de la riqueza, sino que es tratar de anidar las condiciones en un país para que cada uno pueda hacerse para poder tener las condiciones y las necesidades básicas cubiertas. No todos somos iguales, no todos tienen en un país las mismas condiciones, no todos han nacido en las mismas condiciones. Lo grafico como, por ejemplo, un pez y un caballo no nadan de la misma forma en el agua, porque son distintos, porque han nacido con distintas capacidades. Bueno, con los ciudadanos no todos somos iguales, no todos tenemos las mismas condiciones. Es por eso que es ahí donde el Estado debe intervenir. Es decir, no es totalmente liberal, sino que el Estado debe intervenir para distribuir la riqueza en ese sentido. Crear condiciones, buenas condiciones para que la riqueza siga produciéndose, poner impuestos para poder captar esa riqueza de alguna forma sin desmotivar o desincentivar al productor de la riqueza y desde ahí poder distribuirla a aquellas personas que no alcanzan a tener las mismas condiciones por sí mismas, ¿no es cierto? La idea es dignificar a los ciudadanos, haciendo que no tengan que depender de una voluntad política o de alguna voluntad de un gobierno para poder tener las condiciones necesarias para cubrir las necesidades básicas al menos. No nos olvidemos que el sector privado es el que mueve el aparato, es la rueda que mueve el aparato económico y se debe generar una competencia, se le debe dar libertad a ellos para que así los impuestos sean también coherentes, los que se le ponen, y que la libertad económica haga que el gasto, en todo caso, que se pueda generar, sea un gasto pagable. Entonces, un Estado tiene que brindar a través de sus instituciones. Nuestro partido lo que busca es reforzar las instituciones y así brindar seguridad jurídica. Es decir, que no un gobierno venga y con una idea loca quiera
cambiarte el panorama y vos no vas a querer invertir, obviamente que no vas a querer invertir en un país donde cada 3 o 4 años te van cambiando las leyes o te van modificando las instituciones de forma discrecional. Entonces, todos debemos alcanzar la dignidad de poder satisfacer nuestras necesidades. Y para aquellos que no lo pueden hacer, es el Estado. Eso es básicamente, perdón si lo hice muy extenso. Perfecto, perfecto, perfecto. Chicos, ¿qué tal venimos hasta acá? Sí, acuérdense que cualquier comentario que les surja, cualquier duda o necesiten alguna aclaración, habilitan su micrófono y Fedra e Iván seguramente los van a escuchar y yo también. ¿Ok? Hasta acá, ¿todo bien? Sí, sí, todo bien. Una pregunta acá. Sí, sí. Sí. Leo. Perfecto. ¿Habías dicho algo, Joel? Sí, que me surgió una pregunta para Iván. Bueno, adelante. Buen día, Iván. Sí, como mencionó Buen Fedra, día. quería Buen día, preguntarte, de parte del partido izquierda también existen divisiones, así, si se puede decir divisiones en el partido. Bien. Bueno, ¿querés que te explique un poco con respecto a eso, ¿no? Como, porque ahí Fedra también dijo de que no todos opinan lo mismo y bueno, eh, nacionalmente y electoralmente el frente más conocido es el frente de izquierda, que como bien menciona el término, yo además de dar historia doy cívica, frente es una coalición justamente de partidos que lo que tienen es un programa o una serie de puntos en los cuales todos coinciden. En este caso, el Frente de Izquierda, por ejemplo, lo componen 4 partidos de izquierda. ¿Cuáles son los puntos en común? Son parte de lo que les pude exponer le pude exponer yo con respecto a que la distribución de la riqueza tiene que ser a favor de los trabajadores desde el momento mismo de la producción, que no apoyamos a un gobierno capitalista. En ese sentido, nosotros, los que integramos el Frente de Izquierda, cuando han sido el balotaje o cuando hubo que elegir entre el actual gobierno, bueno, que sería el Frente de Todos, y el macrismo, nosotros nos opusimos porque entendíamos que con matices proponen más o menos lo mismo. Nosotros vemos que los planos de desigualdad y eso se mantienen con los dos gobiernos a grandes rasgos. Bueno, esos son acuerdos que tuvimos y que nos permitió mantenernos. ¿Cuáles son las diferencias? Bueno, las diferencias tienen que ver en cómo llegar a aquello que nosotros efectivamente proponemos. Hay veces que, por ejemplo, nuestro partido en el PTS no tenemos acuerdo con respecto a la sindicalización de la policía. Por ejemplo, ese es un término que actualmente cobra mucha importancia por los casos de lo que se llama gatillo fácil, porque entendemos que hay un desaparecido en democracia que es Facundo Astudillo Castro, y nosotros entendemos que antes de pretender alguna medida tan importante como es la sindicalización, tiene que haber un cambio muy profundo en las fuerzas represivas, sean fuerzas armadas o fuerzas de seguridad, en lo que corresponde a adentro del territorio. Otros partidos, por ejemplo, que componen el Frente de Izquierda, proponen que ya sería progresivo, que sería mejor la sindicalización desde la actualidad, ¿no? ¿Qué significa? Hay algunos elementos que distinguen a los partidos de izquierda, pero en lo que es las cuestiones más estructurales de los cambios que queremos hacer, nos unifican. ¿Cuáles son esos partidos? Bueno, el PTS que yo integro, el Partido Obrero, que quizás dentro de la izquierda es el que más tradición y nombre tienen, creo que a lo largo de la historia ha tenido mayor trascendencia por sus referentes nacionales, Izquierda Socialista y el MST. Esos son los 4 partidos que integran el Frente de Izquierda, y como te digo, a diferencia de Fedra, acá voy a hacer también una aclaración. Nosotros, que nos reivindicamos socialistas, defendemos a los trabajadores, y esa defensa nosotros históricamente la hemos hecho sin importar las fronteras. ¿En qué sentido? Lo que nosotros proponemos, hay partidos que se llaman partidos hermanos. El PTS tiene, por ejemplo, 14 partidos hermanos en otros países que luchamos por un mismo proyecto, que significa acabar primero con la pobreza,
con la desocupación y con las diferencias de clases sociales. Nosotros no queremos que haya ricos y pobres entre empresarios y trabajadores que uno tengan que depender de otros. A veces en las cuestiones internacionales, por ejemplo, hay diferencias también. Por ejemplo, cómo nosotros entendemos a algunos países, bueno, los procesos que pasaron recién, hace pocos años, en Brasil, si fue un golpe institucional o no, hay diferencias dentro de la izquierda, pero al día de hoy el Frente de Izquierda se constituyó en el 2011. Desde el 2011 hasta ahora hemos sabido superar todas las diferencias en pos de un proyecto común. Así que espero a ver. Bueno, levantó el pulgar Joel, así que aparentemente contestada la consulta. Bueno, el segundo punto, que es un poco más general y probablemente tendríamos que haberlo tocado primero, pero bueno, se me pasó, esto es mala mía, tiene que ver con los valores políticos, con los principales valores políticos que defiende el partido o la posición de cada uno de ustedes. No sé quién quiere empezar. Le cedo la palabra a Fedra, así hacemos un ping-pong, me parece. Vamos rotando, perfecto. Te escuchamos entonces, Fedra. Bueno, muchas gracias, Iván. Bueno, los valores que este partido, o creo que en realidad, como decía Iván, las coaliciones o los frentes se llevan a cabo, se pueden lograr precisamente por compartir los mismos valores, al margen de que haya algunas pequeñas diferencias en otras cosas. Lo que hace fuerte a la coalición es compartir los valores. El PRO es un partido que en principio defiende y tiene como valor supremo o en la cúspide, porque a raíz de ese incluso se puede hablar de los demás, de los que van cayendo como una cascada, es el valor de la república, el sistema republicano. ¿Por qué entiende el partido del PRO que este es uno de los principales valores? Porque tengamos en cuenta que ya los griegos en su momento habían detectado los diferentes problemas o los vicios que traían las diferentes, por ejemplo, lo que es la monarquía, traía vicios propios de ser la monarquía, el parlamento, cuáles eran los vicios de ese parlamento, y las aristocracias o las oligarquías que también tenían sus propios vicios. Entonces lo que se hizo es buscar un punto medio trayendo estos tres modelos, anulándole sus vicios y creando una república. Así lo tenemos a la división de los poderes, ¿no es cierto? La república que es la división de poderes y la independencia de ellos. Es por eso que el PRO mantiene ese valor como el primero, el máximo, y con eso defendemos un montón de cosas, porque encontramos el fundamento en esto. ¿Por qué? Porque tenemos un poder ejecutivo donde en ese momento era Sierra, bueno, el presidente, que va a ser a su vez controlado de forma legal, obviamente, por lo que es el antiguo Parlamento, que lo tenemos nosotros en las legislaturas, donde se llevan adelante los debates, donde se crean las leyes, que es lo que le va a dar seguridad jurídica a nuestras instituciones, es el que también va a controlar al Poder Ejecutivo. Y después tenemos el tercer poder, que es el Poder Judicial, un poder que debe ser siempre independiente de lo que es el Poder Ejecutivo y el Legislativo, por lo mismo que los demás deben ser independientes, pero el Poder Judicial es un órgano mucho más sensible, que tiene el poder de dirigir cuáles son los valores o los fundamentos de un país que se van a llevar adelante en materia de seguridad, en materia de delitos, en materia de corrupción, en materia política. Es muy importante. Entonces, la República lo que viene a dar es institucionalidad a un Estado. ¿Y por qué es importante la institucionalidad de un Estado? Porque anula la discrecionalidad por conveniencia en el manejo de las instituciones y de los poderes en los gobiernos de turno. Si nosotros tenemos institucionalidad, protegemos la institucionalidad de un Estado,
donde cada poder es independiente, donde cada poder lleva adelante sus funciones sin depender del otro Estado, estamos creando seguridad jurídica para todos los ciudadanos. ¿Por qué? Porque los ciudadanos estamos en un país democrático donde hemos elegido representantes para que protejan precisamente estas instituciones. Estas instituciones están dadas por nuestra Constitución Nacional, es nuestra Carta Magna, es lo que está en la cúspide de la pirámide de Kelsen. Es lo que nos viene a traer las garantías a los ciudadanos, a formarnos el marco en el cual el Estado nos tiene que brindar garantías y a su vez regula cuáles son las formas en que el Estado debe comportarse con nosotros los ciudadanos. Es decir, le da límites al Estado, porque si no nos transformamos en lo que llamábamos monarquía, donde el rey hacía lo que quería por imperio de un poder divino que venía de Dios del cielo. El PRO entiende entonces que la república es lo que también garantiza, en principio, los 3 derechos que tenemos las personas, que son 3 derechos inalienables, indiscutibles y personalísimos. En principio son la vida, que es mediante la cual uno puede generar proyectos, puede proyectar. El otro es el derecho a la libertad, que es a través de la cual se puede trabajar, circular, se puede expresar, se puede acoger a la ideología y el pensamiento que querramos. Eso es lo que hace la libertad. Y además la propiedad privada, que comienza en principio por nuestro propio cuerpo. Y de ahí para adelante con todo el cúmulo de todas aquellas cosas y objetivos que podemos lograr, sean de forma material, intelectual, tecnológica. Y por otro lado tenemos los derechos que son más sociales, que sí son los derechos que van a depender de cómo esté organizado el Estado, porque los debería otorgar. Son sociales porque ya resultan de vivir en sociedad, de la convivencia de un país y de la organización que tiene en su territorio, los cuales son la salud, la educación, la vivienda, la seguridad, etcétera, ¿no es cierto? Son más complejos. Y bueno, ¿por qué traigo esto a colación? Porque para estos derechos más complejos que son otorgados por el Estado, es ahí donde el Estado debe intervenir en la sociedad, es donde tenemos que decir de dónde sacamos el dinero y el recurso para poder otorgar estos derechos y que sean equitativos, que sean iguales. Entonces, debemos tener leyes e instituciones seguras para que todo esto que vamos a establecer salga de un lado, que esté institucionalizado y no que sea discrecional para el gobierno de turno. Siempre me van a escuchar mucho hablar de esto, de que no sea discrecional para el gobierno de turno, porque esa es la idea. Terminar con un poco el despotismo, terminar con los manejos políticos, poder anular un poco estas discrecionalidades que se le dan al poder ejecutivo en todos los gobiernos. Yo no hablo de uno en especial. La idea es crear una nueva política moderna. El PRO busca el modernismo, busca terminar con esas viejas políticas de enquistes donde el poder ejecutivo o el legislativo manejaban el poder judicial, y esto quiero que lo tengan en cuenta porque esto va a ser importante. Somos los jóvenes del futuro, nosotros, Iván, Leo y todos estos chicos que son, creo que todos en esto vamos a coincidir. Otro valor que sí caracteriza mucho al PRO es la defensa por la propiedad privada, que es lo que yo venía diciendo como un derecho inalienable del ser humano. Defender la propiedad privada, que ese ser humano, que ese ciudadano, porque al vivir en sociedad somos ciudadanos, tenemos cada uno como el proyecto que se arma hacia adelante, y defendiendo esa propiedad privada, de ahí podemos sacar la riqueza a través de impuestos, a través de planes, a través de cuestiones que puedan enriquecer a la otra parte de la sociedad que por ahí no ha logrado aún tener su propia propiedad privada, valga la redundancia, pero sí otorgársela, ¿no es cierto? Después el otro valor también que es muy importante y que el PRO lo tiene muy como bandera es la libertad. La libertad que también va a ser otorgada y va a provenir de esa institucionalidad,
de tener las reglas claras, de terminar con la discrecionalidad para el manejo de la vida de un ciudadano a través de una sola persona, que hay minorías que no representa. La transparencia en el Estado, la transparencia en las reglas, pero también la transparencia en la administración pública, es decir, que los ciudadanos puedan entender y conocer cuáles son las cosas que se llevan adelante en la administración pública, también en las legislaturas, por supuesto, a nivel en el Poder Judicial lo mismo, pero lograr una transparencia sostenida en el tiempo, que sea una política de Estado, no una política de gobierno. Que los ciudadanos sepamos qué es lo que sucede, de dónde sacan las cosas, a dónde van y por qué el fundamento. Por otro lado, la eficiencia en el Estado. ¿Esto a qué me refiero con este valor eficiencia en el Estado? Que el Estado sea eficiente con la menor cantidad de personas trabajando para el Estado, porque estamos hablando de que el Estado tiene que sostener miles de millones de pesos en los sueldos de los funcionarios. Yo soy funcionaria y a mí me está pagando el Estado un sueldo, y ese sueldo sale de los impuestos de todos nosotros, de toda Reconquista sale ese sueldo que me están pagando a mí. Entonces lo que se busca es que los funcionarios sean eficientes, que el sistema sea eficiente, el de la administración pública y el de los tres poderes. Por otro lado, también no me quiero olvidar de que uno de los valores más importantes es el debate. Un debate en una sociedad, instalar el debate siempre, no imponer cosas o realizar manipulaciones a raíz de cuestiones reales que están sucediendo para imponer ideas o imponer nuevos, para legitimar sus propios actos de gobierno. El debate sano, el debate debe ser con argumentos, debe ser con razón, con lógica, y no el debate de pasiones o de fanatismos por líderes, sino de que el debate, recuperar ese debate en nuestras legislaturas, en nuestro Congreso y en las legislaturas de las provincias que se basen en la razón, en la lógica, y en seguir dándole institucionalidad al gobierno, al Estado, ¿no? Y al poder legislativo. Entonces es eso básicamente, la transparencia, la división de poderes, la república, la libertad, la defensa de la propiedad privada, defensa que el ser humano pueda dignificarse a sí mismo, adelante su riqueza, con todas las intervenciones que el Estado tenga que hacer, pero solamente las intervenciones necesarias, y así dignificar, haciendo que la persona no tenga que necesitar de un líder para poder hacerse en su vida. No sé si me alcanzo a explicar en ese sentido. Sí, sí, se entiende. Bien. ¿Estás, Iván? Sí, ahí está. Bueno, voy a tratar de ser también sintético. Es un tema que se puede traer bastantes debates, porque justamente con respecto a principios somos casualmente dos partidos que creo que estamos como dos polos bastante diferentes, que hay algunos puntos que se conectan, pero que lo entendemos o le damos una respuesta bastante distinta. De un plano más histórico, internacional, discúlpenme mi formación un poco medio que la sangre tira para ese lado, y luego sí lo voy a explicar en cómo esto lo llevamos a la práctica. En particular, hay una idea errónea de lo que plantea la izquierda y el marxismo en sí. Voy a resumirlo en una frase de Marx que plantea de que de cada cual sus posibilidades y a cada cual según sus necesidades. ¿Qué significa? Nosotros no entendemos que todas las personas sean iguales totalmente.
Nosotros no decimos que, como se dio el ejemplo del caballo y del pescado, estamos todos con las mismas aptitudes o capacidades en todos los planos de la vida de igual manera. Ahora, esto es algo que Marx ya había planteado en su momento y entendía que una sociedad debería pedirle a cada uno de sus habitantes de acuerdo a sus posibilidades y entregarle a cada uno no lo mismo, sino de acuerdo a sus necesidades. No es lo mismo, por ejemplo, lo que necesita para vivir, por ejemplo, una persona o una pareja que una familia que ya tenga 3 o 4 hijos. Doy ejemplos así para que se entienda, ¿no? De acuerdo a las capacidades de cada uno es lo que debe, digamos, aportar a esta sociedad, a esta convivencia en común que todos tenemos, y a la vez debe recibir de esta sociedad de acuerdo a las necesidades que realmente posee. Por otro lado, hay otra frase que creo que resalta muy bien nuestros valores, que es de una persona que se llama Rosa Luxemburgo, que quizás no muchos de ustedes la conozcan, pero es la que propuso en un congreso que era el Congreso de las Mujeres Socialistas, que el 8 de marzo sea el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. El 8 de marzo, que actualmente incluso conmemoramos esa fecha, partió de una serie de dirigentes, mujeres, la mayoría de las cuales eran socialistas y que reivindicaban a la mujer trabajadora. Ese término trabajadora se fue perdiendo a lo largo de los años y de la historia para hacerlo algo más amplio, pero tenía por fin tener un día para aquella mujer que era doblemente explotada, tanto por el sistema capitalista como por la opresión de género que sobre todo había en ese tiempo y que se mantiene al día de hoy de otras formas. ¿Cuál es esta frase que tiene Rosa Luxemburgo? Plantea que ella lucha por un mundo donde seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres. Ella era una socialista, era una marxista revolucionaria y planteaba que socialmente tenemos que ser iguales, humanamente tenemos que ser diferentes y tenemos que ser totalmente libres. Para ellas, y para mí también, para lo que es el PTS y la izquierda, entendemos que la libertad y la propiedad privada son dos principios que se contraponen. ¿Por qué? Porque la propiedad privada, y no estamos hablando de un televisor o de una cama o de tu auto, sino que estamos hablando de la propiedad privada de los medios de producción, de aquellos fábricas, herramientas, dispositivos que permiten generar trabajo con la riqueza, no pueden permanecer en manos de unos pocos y plantear que el resto que no los tiene totalmente libertad para decidir el destino de sus vidas. Por ejemplo, en mi caso, eh, estudié el profesorado de historia, trabajé, tuve también una pareja y además milité desde el 2013. Yo soy un militante de hace 7 años que milito en este partido y que yo no decidí efectivamente vender mi fuerza de trabajo, o sea, trabajar para otra persona. Las condiciones materiales me obligan o sea, si yo hubiera podido hacer la carrera mucho más rápido y hubiera podido, digamos, tener esa libertad, quizás lo hubiera tomado. Otros quizás hubieran preferido trabajar. El tema es que en el actual sistema capitalista, yo si necesito
pagar impuestos, yo sí necesito comprar comida, yo sí necesito vestirme, o quizás, como estaba con otra persona en aquel momento, tener alguna salida o tener alguna vida social, se necesita dinero. En el actual sistema se necesita dinero. Para obtener dinero uno tiene que trabajar si no tiene los medios de producción. Aquellos que los tienen se pueden dar el lujo de no trabajar, ¿no? Aquellos empresarios que pueden hacer que el trabajo físico, el desgaste físico y mental decaiga sobre otros. En ese sentido, ¿cuáles son nuestros principios? Eso lo dije más en el plano histórico internacional. ¿Cómo lo llevamos nosotros a la práctica? Nosotros pensamos que para ser socialmente iguales, por ejemplo, aquellos que tienen un rol en la política, aquellos que han obtenido un cargo, por ejemplo, no tienen que cobrar más que un maestro con antigüedad, lo que es un obrero calificado. En ejemplo, nosotros desde nuestras bancas cobramos lo mismo que un docente. Y el resto del dinero que cobran los funcionarios, que es bastante más que el de un trabajador, lo aportamos a distintas luchas. Nosotros entendemos que en este caso Nicolás del Caño, pero otros compañeros de los otros partidos que componen el Frente de Izquierda, estar en una banca no da derecho ni tendría que darlo para vivir de una forma diferente al de cualquier otro trabajador. De hecho, en este caso, Nicolás del Caño es una persona tranquila, que no tiene un auto propio, o sea, no tiene choferes y esas cosas, o sea, hay distintos a veces compañeros que tienen auto, que si se necesita algo se lo alcanza, ha pagado taxi, incluso en varios programas se lo ha visto en la vía pública. Nos parece que si nosotros queremos plantear este tipo de igualdad social, lo tenemos que llevar en la práctica. Y el dinero que se cobra por encima de ese monto que es aportado a las luchas, por ejemplo, hay distintas páginas dentro de lo que son las páginas partidarias, todo que son de consulta pública, que se puede llevar un registro de a qué lucha se las ha aportado. No me gusta la palabra donación porque tiene todo un sentido más religioso y de carencia, sino de aporte, de solidaridad con luchas de distintos trabajadores. Cuando nosotros hablamos también de igualdad, acá se habló también con respecto a el concepto de no depender de un líder o de un gobierno, que para nosotros nos parece muy bien y nos parece que es lo correcto, que lamentablemente ninguno de los gobiernos que han habido hasta ahora lo llevan a la práctica más allá de lo discursivo. Por ejemplo, nosotros cuando decimos que pertenecemos a un partido de izquierda, lo decimos orgullosamente. Ahora, no por eso lo imponemos. ¿En qué sentido? Cuando nosotros defendemos, ¿cuál es el principio de nuestro partido? Defender a la clase trabajadora. Frente a, digamos, los empresarios que nosotros entendemos que efectivamente, si mejora las condiciones de vida de la clase trabajadora es porque del lado empresario se tuvo que obtenerse conquistas sobre su ganancia de capital. O sea, para nosotros sí son luchas contrapuestas y que son irreconciliables, que lo han mostrado a lo largo de la historia. En nuestro caso, ¿por qué digo que nosotros no pretendemos una adhesión política para nuestra lucha por los trabajadores? Porque, por ejemplo, cuando hay alguna lucha de trabajadores que han sido despedidos o fábricas que han sido cerradas y que nosotros planteamos la ocupación y puesta en producción bajo control de los trabajadores, no lo planteamos desde un punto de vista de que tienen que adherir a nuestras ideas. De hecho, nosotros hemos dado luchas por personas que no piensan como nosotros, pero que sí son trabajadores. La base de nuestro principio tiene que ver con la defensa irrestricta de la clase trabajadora más allá de su adhesión política o su grado de conciencia. Pueden ser personas que hayan militado 10 años o personas que nunca le haya interesado la política. Pueden ser personas que, en el caso, por ejemplo, hay una fábrica muy emblemática que nosotros reivindicamos siempre, que es Sanón, bajo control obrero, que también
tiene un origen en el 2001 y en esa crisis, donde uno de los dueños recibió créditos del Estado, se los llevó a su bolsillo y cerró la planta y dejó a todos los trabajadores en la calle. Bueno, ¿cuál fue la solución que desde nuestro partido y de nuestros compañeros se obtuvo? Fue la ocupación de esa fábrica. En ese sentido, digamos que no estaría muy de acuerdo con lo que planteó recién Fedra con respecto a la propiedad privada. Efectivamente, nosotros, al ocupar una fábrica que era dueño de una persona que había defraudado al Estado, se había quedado con dinero que no era propio y había despedido incluso a los trabajadores, nosotros planteamos que la propiedad privada no puede ser un límite para que los trabajadores vean perjudicada su calidad de vida, y es por eso que se la ocupó, se la puso a producir y se demostró que sin patrones, sin jefes, sin empresarios, sin directivos, no puede existir, porque los trabajadores se hicieron cargo de la producción y nadie mejor que ellos para saber qué necesita una fábrica para hacerla funcionar, vender los productos, saber cuáles son los insumos necesarios y diversos temas técnicos de aquellos que hacen el oficio. En ese sentido, quienes tomaron esta iniciativa no pensaban todos como nosotros, pero sí tenían de acuerdo que necesitaban un ingreso para su familia y que había sido, en este caso, un empresario quien se los había arrebatado de un día para el otro. Y así hay muchos ejemplos que les podría mencionar. Menciono el más emblemático y en el cual hasta ustedes pueden investigar en el caso que se les interese más y van a encontrar muchísimo material al respecto. Con otros principios, por ejemplo, la izquierda en particular está asociada, digamos, al proceso de la Unión Soviética, ¿verdad? Algo habrán visto, ¿no? Me gustaría saber si quizás en historia o algo habrán visto la Unión Soviética, distintos procesos que acá Fedra los nombró como totalitarismos. Bueno, nosotros somos un partido que nos reivindicamos trotskista, que no es lo mismo que lo que sucedió la mayor parte del periodo de la Unión Soviética, que es el estalinismo. Joseph Stalin, es un dirigente político que hizo una política totalmente contraria a lo que el socialismo y el comunismo plantean, por ejemplo. Entre ellos fue la acaparación en su persona de todos los poderes del Estado, pero de una forma incluso hasta burocrática, ¿no? Sin consulta ni siquiera a las bases. No, nosotros no estamos en contra de que haya una persona que efectivamente encabece un proceso, pero sí estamos en contra de que no haya ningún tipo de lo que se llama centralismo democrático, que el poder lo centralice una persona democráticamente con distintos organismos de consulta, control y distintos tipos de, digamos, trabajo conjunto. En nuestro caso, ¿cómo lo llevamos eso a la práctica? Como no estamos de acuerdo con eso, el Frente de Izquierda, cuando obtiene una banca, esa banca no pertenece a la persona en sí, sino que hay una rotación en las bancas. El Frente de Izquierda es el único frente, o sea, coalición de partidos, en el cual, dentro de su programa de constitución, plantea de que todos los partidos que la integran van a tener a disposición un periodo dentro de la banca, ¿no? Respetando el programa, ¿no? Tenemos una serie de programas que decimos hacia dónde apuntamos. El PTS, el Partido Obrero, los distintos partidos que conforman el Frente Izquierda, cuando obtienen una banca, en algún periodo de los 4 años que suelen durar, renuncia y asume el segundo, que en general es del otro partido, para justamente hacer un equilibrio de poderes, y a otra persona que pertenece efectivamente a otro partido, pero con el cual se llegó a un par de acuerdos en común, va a tener la posibilidad de expresar sus ideas y llevar adelante la política, incluso con algunas diferencias que podamos tener, pero que efectivamente son consensuadas previamente. Vamos a ver que incluso los debates dentro de la izquierda, los debates es otro aspecto que Fedra destacó. La izquierda lo lleva siempre
de forma pública. Hay veces que diría que hasta exceso de forma pública los debates de la izquierda, muchas veces son muy conocidos y son muy profundos esos debates, pero en general siempre son públicos. Y eso es algo que reivindicamos, porque nosotros, como somos un partido de los trabajadores, consideramos que esos debates tienen que ser de cara a los trabajadores. No, sería una contradicción que nosotros quisiéramos representar a alguien y que esos representados no supieran nuestras posiciones. Es por eso que lo hacemos de forma pública. Y por otro lado, con el tema de los valores de la división de poderes, valores republicanos, nosotros, por ejemplo, con el tema de la justicia, proponemos, por ejemplo, la elección de jueces, la elección popular de jueces, porque entendemos que las personas que tienen un objetivo, digamos, tan importante en lo que es la vida social, no pueden estar exentos, digamos, de algún tipo de control popular, ¿no? Porque efectivamente quienes llegan a jueces, no sé si ustedes saben que hay un colegio de la magistratura, seguramente Fedra lo conozca mejor, pero tienen un sistema cerrado de elección donde ninguno de nosotros tiene ningún tipo de injerencia, a pesar de que somos quienes vamos a recibir efectivamente las consecuencias, ¿no? Y que somos la mayoría de la población. Bueno, nosotros proponemos eso y a la vez, por ejemplo, hemos impulsado, incluso aunque a veces las decisiones no sean con las que coincidimos, pero hemos impulsado el juicio por jurado. El juicio por jurado nos parece otro mecanismo de control popular en el cual todos nosotros participamos de una forma activa en los distintos roles del Estado. A nosotros nos parece que tenemos que ser cada vez más protagonistas y sobre todo, acá Fedra también coincidió con el tema del rol de la juventud. La juventud tiene que ser cada vez más protagonistas de la vida política y no menos. Tenemos que ganar terrenos, no cederlo a ciertos grupos. Y no me quiero extender más, pero por ejemplo, también hay otra idea errónea que se tiene sobre todo en los grandes medios de comunicación, que es, por ejemplo, yo soy militante desde hace 7 años y no por eso cobro un sueldo. La militancia es una adhesión política voluntaria que no está coercionada de ningún tipo y que la militancia lleva muchos aspectos de aporte, justamente voluntario en tiempo, en esfuerzo, en pensar justamente con qué políticas ir adelante y que muchas otras. Iván, ¿escuchás? Se cortó las últimas palabras. Efectivamente está dedicando tiempo y esfuerzo, es el eslabón más débil. Yo cuestiono a los partidos que efectivamente no plantean una militancia, sino que plantean como una especie de promotores, ¿no? Yo te pago y vos de alguna forma, digamos, aportás o apoyás a tal o cual partido. O sea, siempre para mí los debates se tienen que dar sobre los puntos más gruesos de la discusión y no sobre los elementos más delgados que suelen ser los sectores menos favorecidos o las clases trabajadoras. Lo mismo, por ejemplo, con las campañas electorales. Nuestra campaña electoral fue íntegramente financiada por aportes voluntarios. Hemos llegado a 7 millones, por ejemplo, en la última elección. Hemos alcanzado a recolectar de distintos trabajadores, de distintos compañeros, todos 7 millones. El resto de los partidos han sido bancados.
Iván, se corta tu audio y se congela la imagen por momentos. No sé si estás teniendo algún problema de conexión. Ahora está. O sea, Ahí está. obviamente nos apoyan trabajadores, de hecho estoy muy contento con las elecciones que hemos obtenido, pero efectivamente el punto de partida de la difusión de nuestras ideas cuentan con medios de publicidad, distintos tipos de mecanismos de hacer llegar nuestras ideas. En la elección pasada justamente se permitió que los empresarios pudieran aportar directamente a las campañas electorales de distintos partidos. Hubieron empresarios que aportaban más de 1 millón de pesos únicamente, y grande, ningún trabajador pudiera aportar eso para defender a sus propios intereses. Entonces, nada, comentarles eso y cualquier duda, como siempre, ya redondeé. Bien. Vos sabés que se corta o sea, se congela tu imagen, se corta tu audio y después es como que viene todo. No, Pasa algo así. salió de Salió. la reunión. Sí, se ve que salió. Bueno, mientras tanto, a ver si se vuelve a conectar, te comentamos, Fedra, que el tercer punto, aunque un poco justamente vos ya hablaste de esto, pero el tercer punto tiene que ver con el papel del Estado, con los niveles de intervención o con los alcances de la intervención del Estado que, según tu partido, debería tener. Y en este caso, disculpame, en este caso te voy a pedir si puedes ser un poquito más concisa, lo mismo ahora ahí volvió Iván, porque bueno, se nos está yendo bastante el tiempo, y a los chicos les voy a pedir que no se distraigan, ustedes ya saben a quién le estoy hablando. Esto es una clase. Adelante. Bueno, gracias Leonardo. Bueno, voy a ser lo más concisa que pueda porque creo que ya lo he introducido un poco en los otros. Es difícil desconectar ciertos ejes porque van todos de la mano. El partido del PRO es un partido más liberal, un partido donde propone un intervencionismo moderado del Estado, donde la sinergia entre lo que es Estado y mercado tiene que ser como la fórmula de economía social del mercado. Se los resumo en esto. El PRO lo que propugna es tanto mercado como sea posible y tanto Estado como resulte necesario. Es decir, que el Estado intervenga solamente para corregir las fallas que tiene el mercado y así reducir las desigualdades sin distorsionar los resultados de la competencia. Es decir, crear las condiciones favorables para que las personas tengan dignidad de gobernar sus propias vidas, de gobernar sus economías sin depender de un gobierno restrictivo o a discreción. Es por eso que lo que se establece desde el partido del PRO es un Estado que proponga un gasto pagable, que la educación, la seguridad, la justicia, la salud sean pagables, es decir, podamos obtener recursos para poder otorgarlas, ¿no? Y que esos recursos sean coherentes, sean a través de impuestos coherentes, a través de planes que no creen una grieta entre las personas que tienen mayor riqueza y las que tengan menor riqueza, un intervencionismo pero que propugne más a la libertad económica que al intervencionismo en sí. Y acá lo que les puedo decir como cierre, chicos, es que lo pueden ver ustedes en la realidad, lo pueden ver ustedes en internet y lo pueden ver en la televisión y las estadísticas están. Los países que son más libres, más liberales, tienen menor cantidad de pobres y los pobres que tienen son menos pobres que los que tenemos, por ejemplo, en la Argentina. Yo no sé si hay algún por ahí país o una economía más socialista que haya tenido un gran éxito en esto. Yo por ahí, no respondiendo, pero sí quiero hacer hincapié con lo que decía Iván. Yo tengo, al menos acá en Reconquista, 2 ejemplos donde, por ejemplo, lo que es la algodonera Santa Fe o la cooperativa Forlín, que han sido 2 empresas privadas, hoy se volvieron cooperativas
y lo que a mí me dicen, lo que a mí me traen las personas que están trabajando ahí, me están diciendo que es insostenible, que se les hace muy difícil continuar, se les hace muy difícil ser competitivos, se les hace muy difícil inyectar tecnología para poder lograr esa competitividad al nivel que es necesario. Entonces no veo mayor éxito en este tipo de intervención del Estado, en este tipo de Estado donde la propiedad productiva debería estar en manos del Estado. Yo no veo que el Estado argentino en toda su historia, y tengo apenas 31 años, pero sé, porque mis abuelos, mis papás me lo han contado y tengo gente que me lo cuenta constantemente, no hay un momento en el que el Estado argentino haya sido tan eficiente como para hacerse cargo de una empresa y poder ponerla a producir y ser competitiva tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Estamos en un mundo globalizado y hay muchas empresas en muchos rubros que deben ser competitivos a nivel internacional. Y no encuentro que mi Estado, que ni siquiera puede llevar adelante una obra pública de cloacas, que es una necesidad básica de una persona. Acá en Reconquista tenemos el 50% de la ciudad que no tiene agua potable, que es una necesidad básica. Yo no encuentro que un Estado así, o un Estado que no pueda mantener una ruta nacional número 11, que es la ruta que tiene, es el camino o es el circuito productivo de todo el norte, que no está en condiciones. No puedo entender cómo un Estado así puede llegar a hacerse cargo de ciertos rubros o empresas para que sean competitivas a los niveles necesarios. Bueno, no me voy a extender más para no sacarles más tiempo. Bien. Iván, te fuiste y volviste, pero la idea era tocar el tercer punto, y bueno, le había pedido a Fedre y lo mismo a vos, que trates en este caso de ser un poquito más conciso por una cuestión de tiempo. El tercer punto tiene que ver con la intervención del Estado. ¿Qué propuesta tendría tu postura, tu partido? ¿O qué límites le pondrías a la intervención del Estado? ¿Hasta qué punto creen que es necesaria la intervención del Estado? Bueno, ¿se me escucha bien? Sí, ahora está perfecto, sí, sí. Ojalá, bueno, ojalá se mantenga así. Bueno, con respecto a la intervención del Estado, creo que es importante en tanto y en cuanto todavía nos mantenemos en una sociedad de mercado. Como dije, la sociedad de mercado tiene por fin máximo la obtención del lucro, de lo que es la ganancia, y para mí ese tipo de objetivo va en contra de lo que es mantener o mejorar la calidad de vida. Eso lo podemos ver en las sociedades más industrializadas, donde, por ejemplo, se habla de libertad efectivamente de mercado y aumenta por enormes la cantidad de personas sin techo, sin casa, digamos, lo sacan de sus propiedades en forma de pagarlo, personas que se quedan sin trabajo, o sea, Estados Unidos, por ejemplo, el peor modelo de capitalismo que estamos viendo, ¿no? Estamos hablando de 40 millones de personas que están sin trabajo. El término homeless viene desde Estados Unidos, y que hay más de 5 millones de personas que no tienen techo y que viven en la calle. O sea, el modelo Beverly Hills que nos muestran quizás algunos programas, no es que toda la gente en Estados Unidos vive en una mansión, no es que todas las personas viven con todos los servicios básicos satisfechos, y así con varios de los países de Europa. Francia también es otro caso, ¿no? Saliendo de París tenés un suburbio con especies de villas. No es igual, digamos, la situación
situaciones aquí y allá, pero en Villa, los barrios suburbanos, donde sobre todo son confinados distintos poblaciones migrantes, son enormes, y todo eso tiene que ver con dejar al mercado sin ninguna clase de regulación o con la menor regulación. En nuestro caso, cuando proponemos la intervención del Estado, no lo proponemos sobre todas las actividades de la vida cotidiana. De hecho, cuando hablé de fábricas, cuando hablé de cooperativas y cuando hablé del caso, por ejemplo, de Sanón o Madigraf o distintos procesos cooperativos, nosotros decimos que tiene que haber una estatización bajo control obrero. ¿Qué significa eso? Que efectivamente todo el proceso productivo, todo lo que tenga que ver con llevar adelante el trabajo, que es el motor de la riqueza, no tiene que haber un control estatal. Lo que tiene que haber desde el Estado es una garantización de las condiciones que hagan al trabajo posible. Por ejemplo, si uno tiene una cooperativa que produce cerámico, que produce libros, que produce, en este caso, alimentos, como puede ser alguna industria del norte de Santa Fe, el Estado lo que tiene que hacer es, uno, comprar la producción y efectivamente, o sea, garantizar la compra de la producción, y efectivamente el Estado tiene justamente muchas necesidades que satisfacer justamente con esa compra de la producción, ¿no? Si las escuelas, por ejemplo, tienen efectivamente que proveer, por ejemplo, si son jornadas completas, algún tipo de desayuno o necesidad que se tenga que solventar desde el Estado que esos casos suceden, que esa asistencia que da el Estado no lo realice comprando productos a una proveeduría privada, sino que lo haga justamente directo a los trabajadores. Lo mismo que con empresas gráficas, como bueno, en el caso de Madigraf, si el Estado provee de cuadernos, libros y diccionarios o distintos elementos a las escuelas públicas. ¿Por qué hacer una compra con un privado que en general tiene un costo más alto? Porque el empresario busca obtener una ganancia vendiéndole al Estado. ¿Por qué no comprarle directamente a los productores sin que medie esa intención de lucrar vendiéndole al Estado, que lo tiene toda empresa privada? Para nosotros la compra directa a los productores es una forma de intervención parcial, ¿no? Porque tiene que ver con efectivamente comprar la producción y aportar créditos. En general, nosotros planteamos que sean hiperflexibles con respecto a la innovación tecnológica, que la renovación tecnológica... Parece que otra vez se desconectó Iván. Le cortó. Sí. Yo por ahí, chicos, también lo que quería contarles a modo de mi experiencia, por ahí por qué también sostengo y defiendo lo que digo. Yo, por ejemplo, tengo dos hermanos jovencitos de 21 años uno y de 23 años la otra. Una de ellas está viviendo en Estados Unidos, un país liberal, capitalista, donde el mercado hace lo suyo y el Estado interviene solo para eliminar las fallas. Mi hermana llegó a Estados Unidos hace 3 años, 4 atrás, y a los 2 días encontró trabajo, está trabajando y está bien. Mi otro hermano que vive acá en Argentina tiene 21 años y ahora no tiene trabajo y no lo tiene hace 1 año. Por ahí es bastante palpable el ejemplo y no quería dejar de darlo al margen de un montón de diferencias que nos
nos separan, ¿no? de un país y del otro, y de que los dos tenemos distintas vicios y cosas que no son buenas. Bien. Pero bueno, es más que... Ahí creo que volvió... Iván, ¿estás escuchando? Iván, en todo caso, bueno, en esta aplicación suele mejorar el funcionamiento cuando el que está hablando apaga la cámara. Así que en todo caso, Iván, si estás escuchando, querés terminar la idea y después los chicos tienen algunas preguntitas para hacerles a ambos. Así que si estás escuchando... Parece que no. Bueno, chicos, les toca. Recuerden las ideas que tiraron el jueves pasado, los temas que a ustedes les interesan y quieran preguntar o pedir la opinión de Fedra o de Iván a ver si se vuelve a conectar. Bueno, ahora es el momento. Habíamos sacado el... Yo tengo una. Habla Fede, habla Fede. Bueno, gracias. Yo tengo una para Federa, que es usted dijo sobre las carencias que puede tener el mercado. ¿Cuáles serían unas carencias que pueda tener el Estado? El mercado, no el Estado. El mercado, ¿cuáles serían una de las carencias que pueda tener el mercado y que pueda ser suplida por el Estado? ¿Cómo? En definitiva, lo que podemos decir es que el mercado no tiene una visión global social, podríamos decirla de alguna forma. Es por eso que hay ciertos detalles de la vida de las personas que no las va a tener en cuenta, y que es ahí donde el rol del Estado, que es el que sí las ve y el que además tiene la obligación por nuestra Constitución Nacional de garantizarlo, debe intervenir. Por ejemplo, en lo que es salud, en lo que es seguridad, en lo que es asistencialismo, porque no nos olvidemos de que el asistencialismo, que por ahí está un poco mal visto, el asistencialismo es necesario. ¿A qué me refiero? ¿Qué estoy hablando de asistencialismo? A aquellas personas que no pueden proveerse porque no han tenido las mismas condiciones de vida o donde nacieron o para formarse, no tienen las mismas condiciones que otros y no pueden otorgarse necesidades básicas como puede ser una vivienda. Y para eso, ahí es donde el Estado tiene que intervenir y crear viviendas sociales. No crear un sinnúmero de viviendas sociales y hacer esa franja mucho más amplia cada vez, sino que lo que debe es ser más efectivo, mitigar y ayudar a que el mercado logre establecer las condiciones un poco más iguales. Lo mismo en lo que es seguridad. El Estado lo que debe hacer es brindarle al Ministerio de Seguridad, a las fuerzas de seguridad, llámese ejército, llámese fuerzas armadas, llámese policía federal, gendarmería, debe darle el valor necesario para que realmente cumpla la función de cuidarnos y no dejar a que la sociedad pueda establecer las reglas para llevar adelante lo que es un derecho tan importante como es el de la seguridad. Por otro lado, cuando hablo de asistencialismo, hablo también de lo que son las jubilaciones. Las personas llega un momento en la vida, una edad, en las cuales ya no son tan productivas como lo eran antes. Entonces ahí es donde el Estado debe intervenir e inyectar una ayuda o inyectar un sistema que permita que estas personas puedan seguir viviendo de forma digna, a pesar de no poder proveerse por una cuestión de edad y de salud aquellas cosas, aquellas necesidades. Lo mismo con lo que es la salud pública. La mayoría de los estados liberales tienen la salud muy cara e inaccesible para muchas personas. Bueno, lo que el Estado debe hacer es generar la posibilidad de al menos otorgar
ciertos puntos de salud pública sin ir a los extremos, permitiendo que gente de otros países vengan a nuestro sistema público a hacerse tratar porque es barato o es gratis, o sea, poniendo límites, pero sí otorgándole a la ciudadanía, a la sociedad, aquella que no puede acceder a una salud privada, las condiciones para que sí tengan acceso a esto que es tan importante y que es para la vida humana algo totalmente necesario, ¿no? Es ahí donde debe inyectar el Estado, donde debe intervenir el Estado para ayudar a generar una vida digna en estos sectores en los cuales no tienen la posibilidad de lograr, pero siempre intentando dignificar a las personas para que puedan proveerse hasta cierto punto lo que necesitan para vivir dignamente. Bien, te pongo, antes de darte la palabra, Joel, te pongo al tanto, Iván, si estás escuchando. Quiero probar el audio, si me escuchan. ¿Se escucha? Sí, sí, sí. Ahora se Listo, escucha quería bien. Ojalá que se mantenga, por favor. Así que bueno, poneme al tanto porque me perdí una Eh, partecita. Primero que nada, no sé si llegás a tener algún otro problema, por ahí desconectando la cámara funciona mejor la conexión en general, así que después, ahí está. Bueno, te pongo al tanto, los chicos están haciendo algunas preguntas, algunas consultas, pidiendo alguna opinión de ustedes sobre algunos temas, así que bueno, Joel estaba queriendo preguntar. Sí, que ahora mejor que están las dos partes, quería preguntar con el tema de Vicentín, que de cada partido cómo piensan o cómo se manejarían. ¿Se escuchó, Fedra e Iván? Yo medio muy bajito. Sí, yo escuché, preguntó por el caso Vicentín para ver cómo cada uno de los partidos aborda o ve el tema o opina sobre el tema. Dale. Iván, ¿querés arrancar vos ahora que estás conectado? Así no te perdemos antes. Bueno, gracias. Espero que se siga escuchando. Bueno, con el caso de Vicentín, como dije, viví varios años en Reconquista, así que de alguna forma no es que lo siento tampoco muy ajeno a mi historia personal. Puntualmente, seguramente muchos de ustedes habrán escuchado lo que fue el alegato de uno de los diputados de Santa Fe, que es Carlos del Frade. Me parece que hizo un recorrido histórico que supera incluso los conocimientos que yo pueda tener sobre la empresa, pero que sí, sin duda, ha demostrado que han tenido distintas beneficencias estatales a lo largo de su historia, como puede ser eh, que ya se le ha ya se le ha condonado una deuda, ya se le ha pagado una deuda en 1982, que distintas veces efectivamente se la ha salvado de distintas situaciones de eh, deudas privadas que ha tenido, que hemos tenido que pagar todos nosotros. Con respecto a derechos humanos, lo ha dicho Carlos del Frade, pero esto yo también lo he sabido por ser profesor de historia, los desaparecidos que han habido entre sus obreros casualmente y no casualmente entre todos sus delegados sindicales. O sea, y hay un rol empresarial. Yo no puedo determinar la persona física, efectivamente, que en cada momento de la historia ha tomado decisiones, pero que yo creo que al día de hoy, ¿cuál sería una forma de intervención? Lo que dijimos, expropiación bajo control obrero. ¿En qué sentido? Yo no estoy en contra de que la Vicentín siga produciendo, todo lo contrario, pero han habido distintos tipos de maniobra muy fraudulenta que no pueden pasarse por alto ni hacerse como que si nunca hayan ocurrido. Para mí, justamente, lo que hay que defender es el trabajo, los trabajadores, y no la empresa y sus directivos.
Para nosotros, si no se prevé una estatización bajo control obrero y por el contrario se prevé una especie de intervención donde el Estado se haga cargo de las deudas, lo que se prioriza en general es a los directivos y a la deuda de la empresa privada, y no así de los trabajadores que en lo inmediato podrían recaer en un par de años en una misma situación si los manejos continúan como se han manejado. Para mí tiene que haber una explicación muy clara de lo que sucedió, que es una empresa ya, si bien está en Reconquista, con filiales en otros países y con intereses que sobrepasan con filiales en Paraguay, con filiales en Uruguay, con triangulación. Se habló de la necesidad de recaudar impuestos y efectivamente por la existencia o no de cuentas en países con paraísos fiscales del derecho, pero que demuestran manejos no del todo transparentes. Gracias. Gracias, Iván. Bueno, yo acá, chicos, ¿se me escucha? Sí, bien. Yo acá, bueno, sí, es algo muy cercano lo que nos toca hablar, así que yo a esto sí le pongo un poco de pasión, porque aparte es una cuestión bastante legal técnica, si podemos decirlo, y yo la entiendo mucho por mi profesión. Entonces, lo que primero quiero explicarles es que no me voy a meter sino no voy a hablar de las conductas empresariales que haya tenido Vicentín, porque a eso tenemos un poder judicial que es el que debe abordar esa situación, un poder judicial que debe investigar, que debe traer a sus estrados todas estas cuestiones y así llevar adelante los fallos, las sentencias y resoluciones apropiadas a las pruebas que tengan. Y estoy convencida de que si ha habido malos manejos, que creo que los ha habido, deben ser resueltos por la justicia, que es el poder que tenemos por constitución y que es el que debe hacerse cargo. Por otro lado, tenemos una empresa que entró en concurso de acreedores. No sé si ustedes saben, pero el concurso de acreedores es una ley nacional, es una ley que está hace muchísimos años. Es una ley que es a la cual se deben acoger aquellas empresas, aquellos privados que han entrado en cesación de pagos. Es totalmente legal y es normal. Si es justa o injusta la ley, se la tendrá que debatir en el Congreso, como debe ser. Por eso yo estoy totalmente en contra de la intervención del Estado en la empresa Vicentín, estoy totalmente en contra con la forma en la que se la hizo, estoy totalmente en contra con una decisión del Poder Ejecutivo que se inmiscuye en cuestiones que no debe inmiscuirse, porque para eso están las leyes, para eso tenemos los tres poderes en una república y la empresa va a tener que dar cuentas y pagar lo que tenga que pagar, como lo pueda pagar, no sé, para eso están los procesos judiciales y los procesos administrativos pertinentes. Tenemos un juez de la causa, tenemos un cuerpo de síndicos, tenemos un consejo de diputados provinciales que también están controlando el concurso, o sea, y todos los préstamos o los créditos que ha tomado Vicentín y que ahora se tornan impagables, entonces miremos para atrás a ver quién se los prestó, por qué se los prestó y veamos que todo se reduce a una cuestión más política que otra cosa. Lo mismo pienso de la intervención de nuestro presidente en la empresa, me parece que es una cuestión mucho más política que otra cosa y en esto sí me pongo en el papel de funcionaria política porque creo que han traído angustia, han traído revuelo, han traído desazón, han traído nerviosismo, han traído pena en una sociedad que no tiene por qué estar sufriendo estas cosas a raíz de una decisión tomada sentado por un presidente sentado en un escritorio donde no había ni siquiera un funcionario santafesino, no había nadie de Santa Fe. Y que hoy, como sabrán, tenemos un decreto que deroga ese decreto, es decir, nos están gobernando por decreto y el gobierno no debe ser por decreto, tenemos tres poderes. Y tenemos un decreto que ahora vuelve para atrás y le está echando encima la culpa a un juez. Si esto no es político, entonces, chicos, me parece que estamos errados. Esto es muy político, por eso estoy tan en contra de esto.
Estoy en contra de que un presidente, porque se le ocurre poner la bandera soberanía alimentaria, lo cual está lejísimo de serlo, intervenga y quiera expropiar la propiedad privada. Porque con este mensaje, entonces, mañana, si vos tenés una casa y un departamento que la llevaste adelante con muchísimo esfuerzo, con tu trabajo, mañana viene un presidente y te dice, vos te quedás viviendo en una casa y la otra te la expropio porque tengo acá a otra persona que no tiene techo. Con esa filosofía llegaríamos a ese punto que lo podemos ver reflejado en Venezuela, creo que todos lo vimos, lo vemos, donde el autoritarismo, el totalitarismo del cual se empapan ciertos líderes llevan a estas cuestiones. Entonces yo voy en este tema de la intervención de Vicentín, no defiendo al grupo empresarial, no los defiendo, para mí no son carmelitas descalzas, tienen sus cosas, hicieron de las suyas. Yo, a mí Vicentín no me importa como Vicentín propiamente dicho, apellido Vicentín, ni los directores de Vicentín. Es más, para los directores de Vicentín creo yo que va a ser más fácil que agarre la deuda del Estado Nacional, ellos se lavan las manitos, se van a vivir a las Islas Fiji, muy contentos. Entonces creo que acá lo que tenemos que ver es algo más grande, no se trata de Vicentín, algo un poco más grande. Hay una ideología atrás, hay una cuestión atrás que me parece que nuestro presidente la tiene y que puede ser muy perjudicial, muy peligrosa para un país que vive en democracia, es muy peligroso. Y en esto, perdonen si le pongo mucho énfasis, pero es algo muy cercano y es algo que yo veo que atenta contra la república, contra la división de poderes, contra la propiedad privada y contra las ganas de invertir de la gente contra nuestra economía, porque como nos están viendo las empresas desde afuera, nadie quiere venir a invertir porque mañana las expropian. Entonces creo que en esto sí, y vuelvo a pedir disculpas, me pongo un poco eufórica, enérgica, porque estamos acá muy cerca y bueno, y me pone mal que la decisión de un presidente esté cambiando los rumbos de nuestro país en algo tan importante como es la división de poderes y el respeto a la institucionalidad, el respeto a la Constitución Nacional, que nos costó tenerla y que es lo que rige, es el marco para nuestra democracia, para nuestro país. Bien, chicos, una cosita más, nos tomamos unos minutitos para alguna otra consulta, así no le quitamos más tiempo a Fedra y a Iván, que son, bueno, 11:45 tengo yo. Bueno, los escuchamos. Cualquier otra cosita que quieran preguntar. Yo, sobre, ya que están los dos aquí, quería preguntarle cómo sería la reacción que daría su partido o su forma de ver sobre la pandemia. ¿Cómo sería su forma de actuar sobre la pandemia? Iván, no se te escucha. Bueno, a ver si se me escucha. Disculpe que... ¿Se me escucha? Sí. Bien. Bueno, con respecto a la pandemia, por ejemplo, desde nuestro partido, y creo que coincide todo el frente de izquierda, porque han sido campañas que hemos impulsado en conjunto, nosotros tenemos una, una visión y una política que creemos que se tendría que haber llevado adelante y en el cual nosotros desde el día 1 hemos propuesto la necesidad de testeos masivos. A nosotros una situación que hoy nos acontece con una cuarentena que efectivamente es muy, pero lamentablemente es muy necesaria. Nosotros no abogamos por levantar la cuarentena como han habido otros sectores, porque entendemos que ante el
precario sistema de salud es de este gobierno, que es del gobierno anterior y que es del que le antecedió. Digamos, nosotros creemos que es un tema estructural, la carencia que hay en los servicios públicos de distinta índole, pero en el de salud y el sanitario es el que nos compete mayormente con la pandemia. Nosotros creíamos que los testeos masivos, sobre todo aquellos trabajadores esenciales como lo de la salud, hubieran prevenido situaciones que hoy estamos... A ver, disculpen. A ver si se escucha mejor. Creemos que los testeos masivos, de una forma preventiva, hubieran comenzado a dar mayores resultados o mejores resultados a este momento, sobre todo preservando a los trabajadores de la salud, dígase médicos, dígase enfermeros, díganse camilleros, distinto personal sanitario que contempla toda esta tarea, y tendrían que haberse tomado medidas estructurales, como cuáles. Para nosotros tendría que haberse unificado el sistema sanitario bajo control estatal público, y en el cual hubieran comisiones de seguridad e higiene administrada por los propios trabajadores de la salud. Para nosotros, no haber hecho un sistema unificado de salud bajo control estatal nos limita un montón y resulta un tiempo perdido, digamos, de esta cuarentena. Y lo digo teniendo el ejemplo de Irlanda. Irlanda prontamente, cuando tuvo aumento de casos, lo que hizo el presidente fue decretar la unificación del sistema de salud bajo control estatal. Para nosotros eso es una parte importante, pero la administración de aquellas personas especializadas en salud de las comisiones de seguridad e higiene nos parece fundamental. Otro tema es que toda empresa que tenga capacidad de modificar parte de su producción la tendría que haber puesto al servicio de producir los elementos básicos contra la pandemia. Por ejemplo, no puede ser que escasee el alcohol en gel o los barbijos, sobre todo al comienzo de la pandemia, y que había empresas que tenían capacidad de ponerlo al servicio de esas necesidades básicas. Cuando se habla que estábamos en una guerra contra la pandemia, a mí no me gusta para nada las metáforas bélicas, porque creo que ocultan mucho detrás. Le desactivó el micrófono. Estos productos que laboratorios y ciencias aplicadas. Gracias. Disculpa, Iván, esta última partecita no se escuchó, parecía que se desactivó el micrófono. Yo terminé. Sí, Bueno, desde la parte de no, decía de que para nosotros el eje era testeos masivos preventivos, sobre todo para trabajadores esenciales. Unificación del sistema de salud le permitiría mayor. Desde la parte... no, y que... nada, que creemos que como es un tema estructural, mayor inversión y administración de los propios trabajadores en todo lo que tiene que ver con laboratorio y ciencia aplicada. Para nosotros nos hubiera permitido Bueno, parece que Iván sigue con problemas de conexión. Yo también, incluso yo me desconecté, se reinició mi computadora, así que no sé dónde estaban.
Creo que Iván terminó, o no sé porque en realidad repitió algo que no se había escuchado, pero no sé qué pasó. Bueno, Bueno, en todo caso, para ganar tiempo y no tenerlos tanto. Bueno, quiero ser... Ah, bien, ahí está. gracias, Iván. Gracias, Iván. Bueno, yo voy a ser concisa, creo que Terminé. A ver. en este tema de la pandemia, con el diario del lunes, por ahí es más fácil opinar, ¿no? Yo No terminé. es tan fácil en su momento porque era algo nuevo, era algo desconocido, era algo que uno se guiaba por lo que pasaba en otros países y a raíz de eso nuestro país tomó decisiones. Creo que la crítica que le hace nuestro partido al presidente, al margen de también celebrar muchas decisiones que han sido atinadas, y que reitero, con el diario del lunes es más fácil opinar, lo que nosotros le criticamos es que la cuarentena fue tomada de forma prematura, muy temprana, ni hablar de lo larga y extensa que se ha realizado. Por ejemplo, en Buenos Aires siguen en cuarentena, es una locura. Y el hecho de haber puesto salud versus economía. Lo que se tendría que haber aplicado es salud y economía, no una en detrimento de la otra. Es decir, si vos vas a tomar una decisión tan estricta o tan radical como es cerrar las fronteras de tu país, cerrar absolutamente todos los mercados de producción, poner a la gente encerrada en 4 paredes o en su casa sin poder salir a trabajar, aquellos peluqueros que no podían ganarse el mango del día, aquellos albañiles que no pudieron ganarse el mango del día. Hoy estamos con el tema de los jardines maternales que no pueden abrir. Todos aquellos rubros que fueron los mayoritarios, que tuvieron mucho tiempo sin trabajar. Vos tenés que inyectarle entonces de otro lado, y es ahí donde tiene que intervenir también el Estado, inyectarle un poco de plata para que puedan mantenerse en esta estricta decisión que tomaste. Es decir, no puedes tomar una decisión tan radical sin inyectar un poco de ayuda económica. Es ahí donde sí tenés que inyectar mucha ayuda económica para poder sostener esto en el tiempo. Por otro lado, entendemos que está este sistema escalonado de apertura está siendo muy tedioso y está siendo muy, muy lento, donde ya tenemos, no recuerdo bien la cantidad de muertos por coronavirus, pero la muerte de productores, empresas, pymes, jardines maternales, no sé, rubros de todo tipo están muertos. Están, más de 30.000 ya han cerrado. La cantidad de concursos que van a llover el año que viene en los juzgados van a ser tremendos. La cantidad de gente que se está quedando sin trabajo es terrible. Entonces, si vos planteas una medida tan radical y tan extensa de dejar a la gente metida dentro de su casa sin poder trabajar, sin poder producir, vos tenés que inyectar desde otro lado porque si no los estás dejando totalmente solos. Es como le pasó a los que estaban esperando la repatriación, no les daban una solución, no les dieron una solución por mucho tiempo a muchos que necesitaban repatriarse. Entonces, estás cuidando pero descuidando a la vez. Otra cosa que nuestro partido no está de acuerdo es en ese sistema psicológico, político, de que nuestro presidente es el gran padre benefactor de todos. No. Lo que un Estado debe aplicar como política es, somos todos responsables de lo que suceda, entonces responsabilicémonos de lo que suceda, responsabilicémonos de cumplir con las medidas de distanciamiento, de cumplir con los protocolos, de cumplir con todo. No ser él el padre, porque es como en tu casa, si vos crías a tu hijo como un inútil, haciéndole todo, dándole todo, llevándole esto, trayéndole en una burbuja de cristal, no estás creando una persona útil, no estás creando una persona que pueda dignificarse después. Entonces, lo que se tiene que hacer es tratar de darnos a los argentinos, a los ciudadanos, la responsabilidad, hacernos responsables de que las cosas deben funcionar porque las hacemos bien, las tenemos que hacer bien.
Por otro lado, esas decisiones de volver, de estar en fase 3, 4 y volver a fase 1 porque hay un 10% más de infectados, también es totalmente un retroceso, porque si vos no tuviste 60 días, 120 días encerrados, ¿para qué? Para fortalecer, para poder llevar adelante un sistema que no colapse, un sistema de salud que no colapse, para llevar esa plata a nuevos hospitales de campaña, para la compra de respiradores, para la capacitación de médicos, para la capacitación de personas, para el cumplimiento y el armado de protocolos, para el estudio de cómo va a ser las cuestiones. ¿Por qué estamos volviendo para atrás si ya tuviste todo ese tiempo? Entonces fue un tiempo ineficaz, fue un tiempo muerto en el cual no se produjo, no se hicieron las cosas como se tenían que hacer y no sirvió. Entonces volver a fase 1 todas las veces que surge un inconveniente, un nuevo pico de la pandemia, es un retroceso volver a fase 1, un retroceso social y cultural, donde entonces no aprendimos nada. Y seguís reventando al privado, que es el que te va a mover la economía, es el hombre que te sale a trabajar, es el empleado que sale a laburar todos los días para poderle de comer a sus hijos y para después poder ir a comprar al supermercado, ir a comprar la despensa, ir a comprar la tienda de ropa. Es el que te consume, es el que te genera la rueda del consumo. Entonces, pero a su vez, ¿qué hizo? Empezó a designar funcionarios. Un Estado totalmente quebrado, un Estado en emergencia económica y de salud. Empezaron a poner funcionarios nuevos, a crear nuevos puestos de trabajo. Se les dio a los funcionarios públicos que puedan quedarse en su casa pero seguir cobrando igual, con lo cual no estoy de acuerdo, porque si no trabajás no tenés que cobrar si sos empleado del Estado. Desigualó muchísimo y fue totalmente incoherente con un montón de cuestiones. Lo mismo ahora, en plena pandemia, donde no sabemos si salir, cómo salir, qué es lo que va a pasar con nuestro Estado, se está hablando de una reforma judicial que simplemente lo que hace es beneficiar a quienes tienen las causas de corrupción, como nuestra expresidenta y hoy vicepresidenta. Entonces, creo que nuestro gobierno está haciendo una manipulación importante en esta pandemia, aprovechándose de ciertas situaciones que favorecen a sus amigos y a su partido. Esa es mi crítica, al margen de que hay muchas cosas que fueron acertadas, hay muchas cosas que fueron a tiempo y que gracias a eso no estamos padeciendo un montón de muertes por COVID. Vamos a cortar acá porque obviamente el tiempo se nos fue, pero bueno, desde mi punto de vista estuvo muy interesante. Creo que en lo que estamos todos de acuerdo es en celebrar la libertad de expresión y que se pueda hacer este tipo de cosas que estamos haciendo acá, intercambio, siempre en buenos términos, obviamente que no va a haber acuerdo en la mayoría de las cosas, pero la riqueza justamente está en la diversidad y lo más destacable es que lo hayan podido expresar de la manera que lo hicieron. Como yo le había comentado a Fedre y a Iván, la finalidad de esto es puramente educativa para los chicos, para este quinto año. Así que espero que les haya servido y bueno, de mi parte simplemente agradecerles, Fedra e Iván, por su disposición y bueno, y obviamente agradecerle también a los chicos por haber prestado su atención. Si alguien quiere hacer algún tipo de cierre, decir cualquier cosita, este es el momento. Y bueno, gracias de nuevo a todos. Sí. Leo, yo te quiero agradecer un montón esto, porque creo que, y que los chicos sepan que esto es muy importante lo que haces. Agradecerle a Iván por el respeto, por las sapiencias que él tiene. Él es profesor de historia y la verdad que sabe dibujar muy bien ciertos hechos que uno no los puede expresar. Le agradezco muchísimo el respeto y le agradezco a ustedes, chicos, por estar ahí 2 horas escuchándonos y hacernos las preguntas también con tanto respeto y decirles que, bueno, que esto, estamos hablando, de lo que hablamos es política, o sea, creo que todo el día uno está hablando de política y aunque por ahí pensemos que el sistema no funciona o que ningún partido político nos representa,
Sí que tengan en cuenta ustedes, chicos, que la ideología puede definir, puede definirse por valores, puede definirse por formas de pensar, y es importante que ustedes se involucren en un montón de temas, estén informados y tengan un pensamiento propio, sin quizás, como les digo, identificarse con un partido político, pero sí ser críticos, críticos de la realidad, críticos de uno mismo, estas cosas que hacemos como la de hoy, que nos invitó Leo tan atinado y al que le agradezco un montón, nos hacen pensar mucho, nos hacen repensar a lo que uno pensaba. Entonces esto es bueno para la democracia, es bueno para el país, es bueno para ustedes mismos, es bueno para poder tener pensamientos independientes y bueno, mostrarles estas dos pequeñitas partecitas con Iván desde nuestro lugar, desde nuestro humilde lugar. Espero que les haya servido a ustedes, que los invite también a participar, porque creo que involucrarse en un montón de cosas hace la diferencia antes que estar sentado en su casa solamente criticando. Creo que hay que involucrarse y todos poner nuestro granito de arena en lo que podamos. Bueno, yo por mi lado también quisiera agradecerte, Leonardo, y a todos los chicos por este espacio. En este caso, yo trato desde mi humilde espacio también de docente fomentar espacios de intercambio de igual manera como lo has hecho vos. En este caso, volver a mis antiguos pagos de Santa Fe, la verdad que me conmueve bastante, y poder discutir sobre algo tan importante como es la política del día a día, las ideas profundas pero también cotidianas que nos afronta. También creo que es importante para ustedes, porque sí, lo que acuerdo con Fedra es que ustedes son la juventud y las nuevas generaciones que tienen que ser más sujetos. Esto ya lo dije en mi intervención y lo vuelvo a reafirmar. El lema igual de nuestro partido siempre es: con los trabajadores, el movimiento de mujeres y la juventud, que son para nosotros los pilares de la política, que lo han sido desde hace muchos años, pero en nuestro país incluso estos tres factores han sido de especial importancia. Y por otro lado, que esto es algo muy pequeño, pero que el espacio que tuvimos hoy, pero que ustedes tienen la capacidad suficiente para indagar, para recurrir a fuentes. Yo soy, como profe de historia, acá Leo capaz lo sabe, muy seguidor de las fuentes. Cuando ustedes tengan una duda, consulten varias fuentes, investiguen, no se queden con lo que se dice de un solo lado. Para mí eso es parte del pensamiento crítico que hay que tener, y que en mi caso, desde hace un tiempo, casualmente cuando me empecé a formar, cuando empecé a trabajar también, me hizo posicionarme de un punto de vista particular que dependerá de ustedes, pero que hice un trabajo también arduo para saber qué es lo que defiendo y qué proyecto de país y de sociedad quiero. Así que bueno, agradezco el espacio. Muchísimas gracias, chicos. Yo agradecerles a los dos por estar presentes y que nos ayudaron un montón, nos aclararon mucho los temas, y también a Leo por traernos. Muy bien, gracias. Bueno, se imaginarán que ahora se viene el trabajo, así que hablaremos la semana que viene de esto nuevamente. Cerramos acá. Nuevamente gracias a todos. Y bueno, a mí me gustó la experiencia y seguramente volveremos a consultar a Fedra y a Iván en algún otro momento. Así que bueno, gracias, y si nadie quiere agregar algo, corto la videollamada. Gente, muchísimas gracias y hasta luego.